Buenas tardes. Acá estamos de nuevo para ver un poco de geometría y la incidencia que ésta tiene en la arquitectura. Hoy vamos a encarar el análisis de parábola y paraboloide, última de las cónicas y cuádricas que vamos a estudiar nosotros. Comencemos con las dos dimensiones, es decir, la parábola. La parábola es muy importante por las condiciones estructurales que aporta debido a sus propiedades geométricas. En las fotos de la diapositiva vemos varios casos de puentes y estructuras de grandes luces sin un apoyo intermedio. Incluso vemos puentes colgantes y esto es posible gracias a la utilización de parábola. En la primera teórica de cuádricas y cónicas vimos que la parábola es una curva que se obtiene mediante la intersección de una superficie cónica con un plano. La condición que se debe cumplir es que el ángulo que forma una directriz de esa superficie cónica con el eje de la superficie cónica tiene que ser igual al ángulo que forma el plano con el eje de la superficie. Antes de definir parábola, recordemos que decir lugar geométrico de todos los puntos de un plano es lo mismo que decir conjunto de puntos del plano que cumplen con una determinada propiedad geométrica. En la parábola nos referimos al conjunto de puntos del plano que cumple con la siguiente condición. La distancia de cualquier punto de la parábola, por ejemplo este punto P, al foco es la misma que del foco a la directriz. Ustedes recuerden que distancia a una recta es la perpendicular a esa recta. Acá tenemos los dos casos, la parábola hacia arriba y la parábola hacia abajo. Si yo tomo la distancia de F a P, va a ser la misma que la distancia de P a P'. Y esta distancia de 1 va a ser igual a esta otra distancia de 1. En la diapositiva vemos las distintas expresiones de las parábolas según su ubicación respecto a los ejes coordenados. Aquí tenemos X e Y. En el primer caso tenemos una parábola cuyo vértice coincide con el origen de los ejes coordenados cartesianos y su eje va a coincidir con el eje de las Y, o sea, de las ordenadas. Y esta concavidad es hacia arriba. En ese caso, la expresión de la parábola es x cuadrado igual a 2p por y, siendo p un número parámetro. Ya vamos a hablar de ese número. En el gráfico de abajo tenemos una parábola cuyo vértice también coincide con el origen de coordenadas cartesianas, pero con concavidad hacia abajo. Y en ese caso, la ecuación va a ser negativa. Acá al lado tenemos una parábola con el vértice desplazado del centro de coordenadas cartesianas. Ustedes recuerdan que en todas las cuádricas decíamos que cuando el centro está, o el vértice en este caso está desplazado, en vez de x poníamos x menos h, siendo h la coordenada de abscisas todo el cuadrado, igual a 2p, en vez de y menos k, siendo k la coordenada correspondiente en y por el centro de coordenadas. Tenemos el mismo caso en la figura de abajo, o sea, con concavidad hacia abajo.
Acá vemos, en vez de el término cuadrático está en X, acá lo tenemos en Y. Cuando estamos en este caso, lo que sabemos es que la parábola va a estar acostada. Cumple con la misma propiedad, pero lo que tenemos que saber es que no es función, porque si yo trazo una recta paralela al eje de la Y, la estoy cortando en dos puntos. Y recuerden que la gráficamente veo si es una función solo si la paralela al eje de la Y corta en un solo punto a esa gráfica. En este caso, bueno, las dos posibilidades, sea hacia el eje de las X positivas o hacia el eje de las X negativas, y en este otro caso tenemos cuando el centro está desplazado, el vértice, perdón, está desplazado del centro de coordenadas cartesianas. Ahora vamos a ver algo muy importante, porque si ustedes buscan bibliografía o googlean ecuaciones de la parábola, van a encontrar dos expresiones distintas. Y ustedes van a decir, una de las dos está mal. No, las dos están bien. Y las dos expresiones que pueden encontrar son x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k. O x menos h todo al cuadrado igual a 4p por i menos k. ¿Cuál es la diferencia? En un razonamiento, recuerden que la distancia entre F y B, el foco y el vértice, es la misma que la distancia entre el vértice y la directriz. Y digo, bueno, todo entera esta distancia es P, quiere decir que esto es P dividido 2 y esto es P dividido 2. Cuando yo desarrollo analíticamente esa fórmula, llego a la conclusión que x menos h todo al cuadrado es igual a 2p por i menos k. Pero ahora bien, los matemáticos les encanta complicarse la vida y dicen, no, ¿por qué p sobre 2? Si esto es una notación analítica, es una notación literal, directamente es p, sea lo que sea. Entonces, si esta distancia es p, la distancia entre el foco y el vértice es p, la del vértice y la directriz es p también. Quiere decir que en definitiva toda la distancia entre el foco y la directriz ya no es p, sino es 2p. Al desarrollar esa ecuación voy a obtener 4p. Lo importante acá es que no mezclen. Si consideran esta distancia p sobre 2, esta es la fórmula. Mientras que si consideran que la distancia es p, la fórmula es esta. No mezclen entre las dos notaciones. Es lo mismo que cuando les explicaba que x e y puede ser cualquiera, solo que nosotros utilizamos una determinada convención. Veamos ahora algunas propiedades físicas y constructivas de las parábolas. Empecemos con las propiedades físicas. Lo que tienen acá es una antena parabólica. La antena parabólica se llama precisamente parabólica porque todas estas líneas que ven acá son parábolas. Ustedes fíjense que el vértice de todas estas parábolas es coincidente. Y de ese eje parte, podríamos decir un tipo mástil, que es parte del eje de esas parábolas, porque todas tienen el mismo vértice y todas tienen el mismo eje. En la punta, acá ven que hay algo, un objeto, ese algo es el foco. Ahora bien,
todos los rayos originados en ese foco chocan en la parábola y salen paralelas al eje Y. De esta forma se puede proyectar y se puede expandir una onda, una visual, mucho más que de otra manera. Y esto es gracias a las propiedades físicas de la parábola. Veamos ahora una curva que se parece mucho a la parábola, pero no lo es. Esa curva es la catenaria. La catenaria es la representación física de cómo se deforma una cadena, una cuerda, algo que no tiene rigidez, tomada por sus extremos y deformada por el peso propio de cada uno de sus elementos. ¿Qué ocurre con esta catenaria? Ocurre que sobre cada eslabón que tengo, si esto fuese una cadena, tenemos una fuerza que actúa hacia abajo debido a la gravedad y por otro lado la tensión que se presenta en cada uno de los eslabones ejercida por los eslabones de al lado. Entonces, naturalmente toma esta forma. El gráfico que tenemos acá es un estudio físico de una catenaria donde estas flechitas representan las fuerzas y esto se llama funicular. Veamos qué ocurre. Esta es la forma que tiene la naturaleza de absorber estos esfuerzos. Si ustedes recuerdan cuando vimos vectores, nosotros decíamos que para que no se hunda un edificio, tengo que hacer unas bases que me respondan con una fuerza igual y contraria a la que el edificio ejerce sobre la tierra. Ahí estaba en equilibrio y no se me hundía. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Toman el funicular, lo rigidizan, lo dan vuelta y así se puede absorber punto a punto el esfuerzo que realiza, por ejemplo, este arco. Veamos cómo se parecen la catenaria a la parábola. La roja es la parábola, la azul es la catenaria. Fíjense qué horrible que es la ecuación de la catenaria. Es más, hay otra que es con senos y cosenos. La paramétrica de la catenaria es con senos y cosenos hiperbólicos. Así que nosotros arquitectos ni soñamos en usarla. Pero fíjense que hay un tramo donde parábola y catenaria coinciden. Si yo puedo usar ese tramo en arquitectura, yo lo que pude hacer es aprovechar las propiedades estructurales de la catenaria usando una parábola que es mucho más fácil de calcular. Lo que vemos acá es la obra de Gaudí, la Sagrada Familia. Estas son catenarias. Y esta foto de acá abajo son los modelos a escala que hacía Gaudí con bolsitas llenas de arena para poder estudiar los funiculares. Se dan cuenta que se forman todos segmentitos. ¿Qué es esto en definitiva? Esto que ven acá. En el día de hoy, en la Sagrada Familia, en el subsuelo, todavía están expuestas las maquetas que utilizaba Gaudí. Fíjense la espacialidad y la riqueza espacial que consigue Gaudí con grandes luces
grandes alturas, utilizando catenarias. Y esta es la maqueta del funicular de la iglesia de la colonia Wells. Ustedes tal vez escucharon hablar del parque Wells. Bueno, esta es de la iglesia. Bueno, como hicimos en las últimas clases, nos vamos a un recreo antes de entrar en las 3 dimensiones. Hasta luego. Y aquí estamos de nuevo para estudiar las superficies generadas por las cónicas, es decir, las cuádricas. En la diapo vemos varias obras de arquitectura que se resolvieron utilizando paraboloides, pero también aparece una papa frita. Y simplemente está ahí porque a mi entender, es el mejor ejemplo de resistencia por propiedades geométricas. Las formas de las papitas Ley son paraboloides hiperbólicos y es con esa forma que consiguen la rigidez, que no se rompan. Bueno, tenemos dos tipos de paraboloides generados por parábolas. Y el nombre de ellos responde a las trazas que van a tener. Tenemos un paraboloide elíptico y un paraboloide hiperbólico. En el paraboloide elíptico, las parábolas que intervienen en su generación tienen el mismo eje. Miren en el dibujo acá, el eje de este paraboloide elíptico coincide con el eje Z de las abscisas. El paraboloide hiperbólico, que lo tenemos acá, puede generarse tanto por parábolas, acá ven una parábola y acá ven la otra, o por rectas alabeadas. Y fíjense cómo con rectas podemos determinar una parábola y si acá la veríamos tendríamos la otra parábola. Las fórmulas que tenemos, las expresiones que nos dicen que es un paraboloide elíptico es x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido a b cuadrado igual a c cuadrado por z. Es decir, este segundo miembro está en función del eje de ese paraboloide. Mientras que en el paraboloide hiperbólico vamos a tener x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado menos z es igual a 0. Ojo, esto podría también ser igual a z por c. Lo que me está diciendo es que el eje de las parábolas que lo generan, tanto la de arriba como la invertida, es el eje z. Veamos un poco las trazas que después las vamos a analizar más detenidamente. Fíjense, si yo acá estas trazas están halladas con un paraboloide cuyo vértice, o sea el vértice de todas las parábolas que lo conforman, se encuentran en el origen de coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense, si yo hago 0, z, ¿sí? Me queda x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual a 0. Quiere decir que esa traza es un punto. Es el punto de contacto con el plano XY. Ahora, si es mayor que 0, o sea, me voy para arriba, esto va a ser igual a z, con lo que obtengo una elipse. Ojo,
que si A y B son iguales, lo que tengo es una circunferencia. En ese caso, tengo un paraboloide elíptico de revolución. Por último, si trazo planos paralelos al XZ y al XY, lo que obtengo son estas parábolas. Aquí vemos analítica y gráficamente. Vamos ahora a este caso que es el que más nos cuesta siempre. Ustedes fíjense que si Z es igual a 0, yo al despejar Y, como ambos miembros me quedan al cuadrado, al despejar Y tengo que elevar todo, tengo que sacar la raíz cuadrada, quiere decir que me van a quedar dos rectas, una más B dividido A y otra menos B dividido A. Esto es cortando por el vértice de las parábolas, de esta parábola, de la que voy a colgar la otra, cortando por el vértice de esa parábola con un plano paralelo al XY. En el caso que Z sea o mayor o menor que 0, no importa, lo que obtengo, fíjense acá, es una hipérbola. Y si corto con planos paralelos al XZ y al YZ, lo que obtengo son parábolas. Observemos acá que es mucho más gráfico el tema. Esta parábola azul que tengo acá es la que va para arriba y yo tenía los ejes acá, justo en el vértice. De esta parábola azul cuelgo la parábola roja y la voy desplazando hacia un lado y hacia el otro y obtengo esta superficie que también la llamamos silla de montar. Ahora bien, si corto con un plano paralelo al XY, es decir, por algún lugar de Z, lo que voy a obtener son hipérbolas. Mientras que si corto justo en el vértice acá de donde salía Z, lo que voy a obtener son dos rectas. Por esto que les contaba de la ecuación de segundo grado, que para despejarla lo que usaba eran las raíces cuadradas. Vamos a ver, acá estamos, vamos a ver ahora qué ocurre con las trazas de un paraboloide elíptico si A es igual a B, en este caso 4. Fíjense que como Z es un valor porque es el lugar por donde estoy pasando ese paraboloide, donde me está cortando el plano, lo que obtengo, paso 4 al otro miembro, lo que obtengo son circunferencias. Y con planos paralelos al XZ y al XY, lo que obtengo son parábolas. Y acá tienen el desglose de lo que ocurre con las trazas de este paraboloide elíptico, cuya traza superior es una circunferencia. Veamos ahora el paraboloide hiperbólico o silla de montar en el caso de que A y B sean iguales. Si A y B son iguales, esta parábola y esta son iguales, si no, no. Fíjense cómo cortando por 0 obtengo las dos rectas y cortando con planos XY estoy obteniendo hipérbolas, o sea, planos paralelos al XY. Lo que obtengo son hipérbolas. Bueno, acá por último tenemos varias obras de arquitectura que se materializan
sus cubiertas, sobre todo mediante paraboloides hiperbólicos, ya sea con rectas, como acá también tenemos rectas, fíjense que acá tenemos piezas de sección rectangular recta que están materializando este paraboloide hiperbólico. Acá tenemos cuál es la base de este paraboloide hiperbólico hecho en hormigón. ¿Qué ocurre? Las tablas del encofrado, para después hacer la volcada de hormigón, son rectas. Arriba ponen los hierros, que también son rectas. Después hacen la llenada de hormigón y pueden obtener una forma curva utilizando rectas. En este caso tenemos lo que se llama estructura textil, que trabaja por tracción. ¿Ven que tironea por todos lados? Y también obtenemos un paraboloide hiperbólico. Pero ahora tengo dos noticias para darles, una mala y una buena. Empiezo por la mala, porque así después no se me deprimen, no se van deprimidos. La noticia mala es la siguiente: van a tener que estudiar más, porque no todas las superficies son cuádricas y con esto que acabamos de ver no alcanza. Hay que seguir estudiando, muchachos y muchachas. La buena es que gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, ya podemos jugar y volar en nuestros diseños con formas no euclidianas que nos abren un nuevo mundo en la arquitectura. Veamos un poco. Acá no tenemos una cuádrica. Acá tenemos una superficie, o sea, sí, acá en realidad no es una superficie discontinua, pero yo la puedo cubrir y tengo una superficie. Pero ¿cómo se genera esta superficie? Esto de acá abajo es la gráfica de una función. Esto de acá arriba es la gráfica de otra función. Y consigo la superficie reglada uniendo puntos de la gráfica inferior con puntos de la gráfica superior. Estas son rectas y tengo la misma cantidad de puntos abajo que arriba. Al mismo tiempo, acá sí tengo una cuádrica. Esto es una sección de un paraboloide hiperbólico. Veamos esto. Esta superficie, y ojo, está en arquitectura, no es un simple dibujo. ¿Cómo se generó? Acá tengo la gráfica de una función circular, es decir, seno o coseno. Es lo mismo, porque las puedo relacionar. Y acá tengo la misma gráfica desplazada. ¿Ven que está desplazada? Bueno, muy bien. Uno con una recta, un punto de arriba con un punto de abajo. O sea, acá tengo como quedan una gráfica superior con la inferior. Y puedo conseguir esta superficie que no es ni una cuádrica ni una cónica. Acá, si nosotros nos fijamos en esta obra ni siquiera es un toro de revolución. ¿Qué es un toro de revolución? Un toro de revolución se forma con una circunferencia y otra que se desliza alrededor de ella. Pero fíjense que en esta obra ni siquiera las piezas son iguales. Cada una de estas piezas son distintas. Y eso es posible hacerlo solo por la informática. Con la construcción tradicional esto sería imposible de hacerlo, tanto financieramente como por la mano de obra que necesito, por los tiempos que emplearía. Piénselo así. Si yo tengo que copiar a mano
un documento y lo tengo que copiar 3 veces, me lleva una hora hombre enorme, según el tamaño del documento. Y si tengo que pagar a ese hombre por los 3 documentos, es mucha plata. Pero si yo en vez de copiar a mano los 3 documentos, saco 3 fotocopias, las tengo en menos de 20 segundos. El costo, y además el costo es el mismo si las fotocopias son iguales o distintas. Acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, si bien las cuádricas y las cónicas fueron fundamentales en el desarrollo de la arquitectura del siglo XX, no dejemos de explorar nuevas geometrías. Ahí está nuestra creatividad. Hasta la próxima.